Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. A continuación estudiaremos el principio de Avogadro respecto de las leyes de los gases ideales. El principio de Avogadro dice lo siguiente: volúmenes iguales de distintos gases a las mismas condiciones de temperatura y presión contienen el mismo número de moles, o también se puede expresar como el mismo número de moléculas. ¿Qué nos quiere decir el principio de Avogadro? Que sin importar la naturaleza de los gases que estemos considerando, siempre que estos se encuentren a la misma temperatura y presión, y siempre que tengamos los mismos volúmenes de gases, entonces el número de moles o de moléculas será siempre el mismo. Por ejemplo, acá tenemos tres gases de una naturaleza diferente. Tenemos el neón, que es un gas ideal y es monoatómico, porque al ser un gas ideal no se combina con otros elementos. El oxígeno, que es un gas diatómico, porque una molécula de oxígeno contiene dos átomos de oxígeno enlazados, como podemos apreciar, y tenemos también moléculas de CO2, dióxido de carbono. Podemos ver que el neón lo representamos con círculos verdes, mientras que las moléculas de oxígeno como dos círculos azules que están entrelazados, y las partículas de CO2 las representamos como dos partículas azules que se unen a una partícula en color rojo. Y recordemos que el número de Avogadro es igual a 6,022 por 10 a la 23 partículas, y cuando hablamos de partículas estas pueden ser átomos o moléculas, y este número de Avogadro equivale entonces a una mol de la sustancia que se esté considerando. Se ha encontrado experimentalmente que una mol de un gas a una atmósfera de presión y una temperatura de 0 grados centígrados ocupa un volumen de 22,4 litros, que es el volumen molar. Básicamente, Avogadro se basó en esta observación experimental para redactar el principio que lleva su nombre, porque al contener una mol de un gas a esta presión y esta temperatura, siempre se encontraba que el volumen molar, el volumen que ocupa un gas, sin importar la naturaleza de este gas, siempre se obtenía que es de 22,4 litros. Y este volumen se definió como el volumen molar, que es entonces el volumen que ocupa una mol de un gas a una atmósfera de presión y 0 grados centígrados de temperatura. Y estas condiciones de presión y temperatura son las que se denominan como condiciones normales, que se abrevian como C mayúscula y N mayúscula, que son entonces una temperatura de 0 grados centígrados, que en unidades de Kelvin son 273,15 Kelvin, y una presión P de una atmósfera. También se han definido lo que son las condiciones estándares, que se abrevian como CE y que corresponden a una temperatura de 25 grados centígrados, que se toma como el promedio de la temperatura ambiente, equivalente en unidades de Kelvin. Aquí nos faltaban entonces las unidades de Kelvin, las vamos a indicar, y esa temperatura de 25 grados centígrados en unidades de Kelvin equivale a 298,15. Y esas condiciones estándares también se indican a una presión de una atmósfera. Entonces básicamente las condiciones normales y estándares se toman dependiendo del valor de temperatura. Si son normales son 273,15 Kelvin o 0 grados centígrados, y si son estándares 298,15 Kelvin o 25 grados centígrados, pero ambas condiciones se toman a una presión de una atmósfera. Y estos valores de esas condiciones son muy importantes, ya que hay enunciados de determinados ejercicios donde nos dicen que un gas está a condiciones normales, entonces tenemos que interpretar que la temperatura debe ser 0 grados centígrados, o más bien 273,15 Kelvin y una presión de una atmósfera, o también en un enunciado puede aparecer que un gas se encuentre a condiciones estándares. Entonces se debe interpretar que la temperatura es de 298,15 Kelvin o una atmósfera de presión. Recordemos que en el caso de los gases estos se estudian con la temperatura en unidades de Kelvin, no en grados centígrados por lo general. Veamos entonces qué relación se puede establecer a partir del enunciado del principio de Avogadro. De acuerdo con el principio de Avogadro podemos entonces establecer la siguiente relación entre volumen y moles de un gas ideal, y esta relación también es equivalente a enunciar el principio de Avogadro dentro del marco de las leyes de los gases ideales.
Esta relación dice entonces que el volumen de un gas a temperatura y presión constantes es directamente proporcional al número de moles. Eso quiere decir que el volumen de un gas es directamente proporcional, y aquí utilizamos el símbolo de proporcionalidad, al número de moles, V proporcional a N minúscula. Para nosotros quitar este símbolo de la proporcionalidad, escribimos entonces la expresión con un igual y una constante de proporcionalidad K, que multiplica la variable N, que son las moles del gas, y podemos aplicar esta ecuación para dos estados en que se encuentre el gas, un estado inicial o estado 1 y un estado final o estado 2. En el estado 1, esta ecuación, que vamos a indicar como la ecuación número 1, toma entonces la siguiente forma: volumen inicial V1 es igual a la constante de proporcionalidad K por las moles en el estado inicial, N1. Y en el estado 2, esta ecuación 1 toma la siguiente forma: volumen final o volumen en el estado 2 es igual a la constante de proporcionalidad K por las moles del gas en el estado 2. De la ecuación del gas en el estado inicial despejamos la variable K y tenemos que K es igual al volumen inicial V1 sobre las moles iniciales N1. Y de la ecuación del gas en el estado final o estado 2 también despejamos la variable K, que es entonces igual al volumen final o volumen 2 sobre las moles finales o las moles en el estado 2. Como el valor de K es el mismo, ya que K depende de la naturaleza del gas y estamos considerando el mismo gas, entonces al igualar estas dos expresiones obtenemos que el volumen inicial sobre las moles iniciales son iguales al volumen final sobre las moles finales, y podemos reescribir esta ecuación de la siguiente forma, pasando N2 que está dividiendo en el lado derecho a multiplicar al lado izquierdo, con lo que nos queda V1 por N2 igual a V2 por N1, ya que N1 está dividiendo al lado izquierdo, pasa al otro lado, es decir, al lado derecho, a multiplicar. Entonces la expresión que nos queda es la siguiente: volumen inicial V1 por moles finales N2 es igual al volumen final V2 por las moles iniciales N1. Y esta ecuación la vamos a enumerar como la número 2. Y esta forma de esta ecuación es en la que normalmente se plantea el principio de Avogadro cuando se enmarca dentro del conjunto de las leyes de los gases ideales, es decir, junto a la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, y es la que vamos a utilizar para resolver el siguiente ejemplo. Consideremos el siguiente ejemplo sobre el principio de Avogadro, que dice lo siguiente: si 4 moles de un gas ideal ocupan un volumen de 48 litros ACN, condiciones normales, determine la cantidad de gas ideal necesaria para que el volumen del gas sea de 60 litros a las mismas condiciones de temperatura y presión. Para resolver el presente ejemplo, primero determinemos cuáles son las condiciones en el estado inicial y las condiciones en el estado final, y qué variables nos están solicitando y cuáles son los datos que nos dan en el enunciado. Tenemos 4 moles de un gas ideal, que podemos indicar como N1, las moles iniciales. No sabemos qué gas ideal es o qué gas se está considerando como ideal, pero en este caso solo nos interesa determinar cuál es la condición final de este gas, una condición final que en forma específica la cantidad de gas ideal. Tenemos entonces que las moles iniciales son 4 moles del gas ideal y el volumen inicial V1 es de 48 litros. Nos piden determinar la cantidad de gas ideal necesaria, es decir, N2, las moles finales, cuando el volumen del gas aumenta hasta 60 litros, es decir, hay un volumen 2 o volumen final de 60 litros. Nos dicen que el gas se encuentra inicialmente a condiciones normales, CN, que ya sabemos que son una temperatura de 273,15 Kelvin o 0 grados centígrados y una presión de una atmósfera. Pero nos dicen que las condiciones de temperatura y presión no cambian, o sea que la temperatura inicial es igual a la temperatura final y lo mismo la presión inicial es igual a la presión final. Eso quiere decir que podemos utilizar la relación
que se obtiene a partir de la interpretación del principio de Avogadro, que nos señala que una variación en la cantidad de un gas implica una variación en el volumen del gas, siempre que se mantenga la temperatura y la presión constantes. Y utilizamos entonces la ecuación 2 obtenida previamente, y de esta ecuación vamos a despejar la variable de interés, que son las moles finales del gas, es decir, N2. Para ello, V1 que multiplica N2 lo pasamos a dividir, ya que en el lado izquierdo está multiplicando, pasa al lado derecho a dividir, con lo cual obtenemos la siguiente expresión, que N2 es igual a V2 por N1 sobre V1, es decir, volumen final por moles iniciales sobre el volumen inicial nos darán las moles finales. Y en esta ecuación reemplazamos los valores que nos dan en el enunciado y tenemos que las moles finales en esos dos son iguales a el volumen final que se debe obtener, 60 litros del gas, por las moles iniciales, que son 4 moles, todo esto sobre el volumen inicial, que son 48 litros. Cancelamos así las unidades de litros en el numerador con litros en el denominador y obtenemos que las moles finales N2 son iguales a 60 por 4, lo que nos da 240 sobre 48 en unidades de moles, y finalmente obtenemos que N2 es igual a 5 moles. O sea que se necesita aumentar la cantidad de gas en una unidad, pasar de 4 moles a 5 moles para que el volumen del gas pase de 48 a 60 litros. Y este resultado es entonces la respuesta para el presente ejemplo. De esta forma entonces concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.